Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El Banco Mundial desembolsará en los próximos meses 350 millones de dólares destinados al área social. Además, otros organismos multilaterales entregarán recursos en los próximos 3 años como parte del apoyo al programa económico. Aquí empezamos las noticias de hoy. De este encuentro en el Palacio de Gobierno entre el presidente de la República y el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, se ratificó el apoyo del organismo al Ecuador. Está acompañando el gobierno con un programa bastante fuerte. Estamos a punto ya de firmar el convenio definitivo y es importante recalcar que el Banco Mundial se ha comprometido en aproximadamente unos 1.400, 1.500 millones de dólares en proyectos de ejecución, fundamentalmente en temas sociales. Así, respecto a los próximos desembolsos, explicó el segundo a bordo del Banco Mundial. En los próximos 2 meses anticipamos ya la aprobación de 2 importantes operaciones, comenzando con una operación de 350 millones de dólares. Aseguran que con un programa muy fuerte apoyan los esfuerzos del gobierno ecuatoriano y sus reformas económicas. Según el ministro de Economía y Finanzas, esto se da gracias al acuerdo que alcanzó el país con la comunidad internacional. El Banco Mundial, fruto del acuerdo con el Fondo Monetario, con el BID, con los demás multilaterales, amplía su exposición en el Ecuador. Este año, con los instrumentos que se tienen previstos, vamos a alcanzar cerca de los 1.000 millones de dólares, exactamente 978 millones de dólares. Además, informaron que el Banco Mundial invitó al primer mandatario ecuatoriano a trabajar en la implementación de políticas públicas para el acceso de las personas con discapacidad. Nosotros pensamos que el presidente es una persona reconocida en el mundo que ha promovido mucho esa agenda de discapacidades. Y aspiran a que con el conocimiento en el tema puedan apoyar en otros países. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Ecuador es el país en América Latina donde más creció la carga tributaria en los últimos años. De cara a formalizar un acuerdo con los multilaterales de crédito, el país analiza una simplificación del sistema tributario. Son casi 40 los tributos que por diferentes razones pagamos los ecuatorianos. Todos ellos representaron el año pasado un ingreso al fisco de más de 14.000 millones de dólares. En la actualidad, Ecuador es el país en América Latina donde más creció la carga tributaria en la última década. Aumentó 2,5% de su Producto Interno Bruto, cuando el promedio de la región es de apenas el 0,7%. De cara a formalizar un acuerdo con los multilaterales de crédito, el gobierno reconoce que es necesario hacer cambios para mejorar y optimizar los ingresos. Llega un momento en que los impuestos no son eficientes en la economía. La segunda parte de la Ley de Fomento Productivo, que será enviada a la Asamblea en los próximos días, propone la reducción progresiva del impuesto a la salida de divisas en 4 años. Creo que los capitales o las inversiones tienen que pagar los impuestos que tengan que pagar producto de la operación, pero pagar por un simple ingreso o salida de divisas, que es el caso del que estamos hablando, realmente asusta la inversión. En cambio, Eduardo Egas, presidente ejecutivo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, Corpey, tiene otra alternativa frente al ISD. Que baje 2% este año y se quede en 3%. Y ese 3% reutilizarlo para impulsar al sector con mecanismos como el drawback. Porque entonces ese ICD sí se convierte en un mecanismo de promoción de la producción. Porque castigo al importador, pero beneficio al exportador. Entonces, se me lleva menos divisas, pero me trae más divisas. Solo en el 2018 este impuesto generó 1.200 millones de dólares en recaudación. Joana Ramos, 24 horas. El ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, dijo que como parte de las medidas de austeridad del gobierno, 400 personas fueron separadas de Petroecuador y otras 300 serán desvinculadas de forma progresiva. Son alrededor de 400 personas, más o menos, lo de Petroecuador, no los 1.000 o más 1.000 más, o sea, esos números. ¿En el caso de Petroamazonas? En Petroamazonas son alrededor de 300 personas, pero son escalonados las reducciones. Es decir, que va a ser progresivo la desvinculación. Progresivos, las de Petroamazonas y las de Petroecuador ya se hicieron. Hay de todo, desde asesores a operativos menos, más son cargos administrativos y
en general de todos, es una reducción a través de toda la estructura. Reducir el costo de personal que tienen las empresas, eso es lo que tenemos que ir reduciendo y buscar la rentabilidad de las empresas. Los 11 procesos penales por el caso de Odebrecht se condensarán en 5, según anunció la fiscal general encargada tras su viaje a Brasil, donde obtuvo autorización de las autoridades judiciales de ese país para utilizar las delaciones en todos los procesos penales que se investigan en el Ecuador. Como positivo calificaron su viaje a Brasil el secretario anticorrupción y la fiscal general encargada, a juzgar por los resultados, pues aseguran que llegaron a un acuerdo con las autoridades brasileñas para que las delaciones y demás piezas procesales de la asistencia penal internacional el Ecuador pueda utilizar en todos los procesos penales. Existía la imposibilidad de compartir prueba, es decir, que toda la documentación que teníamos acá en la asistencia penal no la podíamos utilizar para el resto de expedientes que se están investigando aquí en el país. Además, los fiscales ecuatorianos tendrán acceso a preguntar vía telemática a los principales implicados brasileños cuando las autoridades de ese país los llamen a comparecer. Y eso permitirá, dijo la fiscal encargada, condensar los procesos del caso Odebrecht, que actualmente son 11, en solamente 5. ¿Cuál es nuestro objetivo? Acumular en los términos que se pueda, en determinados procesos, por decirle, de 11 llegar a 5 fiscales, pero que se encuadren en el verdadero objetivo de una investigación. Hoy se está acumulando para que exista un solo proceso, que es lo que siempre debió pasar. Un solo proceso por crimen organizado que dará varios otros procesos que tendrán que ser investigados. A criterio del secretario anticorrupción, también fue un logro para el Ecuador conseguir toda la información que se generó en Brasil por los contratos que la empresa brasileña OAS mantuvo en 7 países de la región, entre ellos el Ecuador, en el cual se delató el pago de una coima superior a los $9 millones. Trata de una trama muy parecida a la de Odebrecht, en donde $9.1 millones se pagó a una empresa de fachada. No olvidemos que OAS es el que construyó el multipropósito Chone. Y como este caso apenas está en indagación previa, los funcionarios no quisieron ofrecer detalles, solo datos generales. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Siguiendo con la revisión de los perfiles de los candidatos de la Fiscalía General del Estado, veremos hoy quién es María Elena Bayas, una mujer que se involucró en la función judicial hace más de 10 años y dice conocer de cerca la Fiscalía. Bayas dice que pretende sacar la política del ejercicio fiscal. La preocupación central de casi todos los aspirantes se centra en la falta de autonomía de la Fiscalía. No obstante, María Elena Bayas dice que también le preocupa la poca credibilidad de la ciudadanía en un órgano llamado a defenderla. Carece de credibilidad por una serie de factores, pero entre ellos el hecho de que viene la víctima, presenta una denuncia y no se puede investigar con la celeridad que quisiéramos. Llegó a la Fiscalía en 2007 y aún habiendo coincidido con la Revolución Ciudadana y su metida de mano en la justicia, Bayas cuestiona la intromisión de la política en las actividades judiciales. Porque es lo que se escucha afuera. Uno escucha a la víctima y dice, mire, pasa esto, hay la injerencia, hay alguna situación. Esta mujer es especialista en Derecho Constitucional, es magíster en Derecho Penal, ha sido comisaria de la Mujer y Familia en Esmeraldas, fue abogada del IESE en Esmeraldas y es fiscal desde el 2007. Su nombre aparece como la fiscal que acusó a los veedores de los contratos de Fabricio Correa con el Estado, un caso que tuvo especial interés del expresidente Correa, quien no descansó hasta verlos procesados. La fiscal hoy apenas lo recuerda. Yo no llevé ese caso tan preparatorio. Hice lo que tenía que hacer de investigar, porque la fiscalía, esa es su obligación. Ahí se acusó a los veedores. Entiendo que se acusó a los veedores. Particularmente nunca he tenido una presión.
caso que llega a la fiscalía o la unidad en la que yo me he encontrado, es mi obligación investigar, y así lo hice. Sin embargo, Vallas cree que hay que desconectar a la fiscalía del poder político, darle la independencia que necesita y que la gente reclama. Fausto Yepes, 24 horas. La presidenta de la Asamblea Nacional solicitará al Ministerio de Trabajo que se pronuncie sobre la situación del asambleísta Germuy Calle, quien fue destituido por Contraloría por el uso de instalaciones de una universidad pública para supuestos actos proselitistas. Germuy Calle acudió a la Asamblea Nacional. Él asegura que sigue siendo asambleísta y que la decisión de la Contraloría aún no está en firme, pues la impugnó. Ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por tanto, no hay forma de ejecutar esa solicitud. Está en un tribunal de alzada, en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, y esa es la última palabra. Aunque el tema fue conocido por el CAL, durante la vacancia legislativa el Contralor inscribió la inhabilidad de Calle ante el Ministerio de Trabajo. Ante eso, la presidenta de la Asamblea solicitó información a esa cartera de Estado. Para saber las acciones que en el ámbito laboral, por la relación de dependencia existente, nosotros tenemos que tomar. Más allá de la acción política que se puede tener, hay ámbitos legales que tienen que ser respetados. Con esa inhabilidad, Calle ya no sería asambleísta, según el legislador Fabricio Villamar. La orden de la Contraloría no es una sugerencia, no es una recomendación, es una disposición que, por lo tanto, el señor Germuy Calle dejó de ser asambleísta. Se generan responsabilidades para quien siga pagando a alguien que está inhabilitado para ejercer cargo público. Tiene que fundamentarse y tiene que haber constancia de una decisión de lo que le corresponde a la Asamblea. Y hasta despejar las dudas, los legisladores creen que por seguridad jurídica él no debe asistir a la Asamblea. Mientras tanto, Germuy Calle aseguró que participará de la sesión de pleno prevista para este jueves a las 10 de la mañana y que continuará con sus funciones hasta que haya una resolución sobre la impugnación que presentó a la destitución de la Contraloría. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. $817 paquetes electorales serán enviados al exterior hasta este viernes 8 de marzo para las seccionales de 2019. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral anuncia un avance del 99% en la impresión de papeletas. Tal como largos pasillos de biblioteca, así luce el interior del Centro de Convenciones Mitad del Mundo Semexpo, donde son equipados los 40.276 paquetes electorales para las elecciones seccionales 2019. Personal del Consejo Nacional Electoral recorre cada uno de los cubículos y con ayuda de un escáner dispone el material que será custodiado por personal militar hasta el día de su traslado. El paquete electoral consta de los documentos que son el padrón, las actas de escrutinio, los certificados de votación y las papeletas electorales. Precisamente los kits electorales destinados a 76 oficinas consulares en el exterior empezaron su envío. Los paquetes electorales que corresponden a América en número de 300, el día de hoy se hace ya el traslado para los diferentes países y el día de mañana en el número de 518 para Europa. Esto mientras que se informó de un avance del 99% en la impresión de papeletas en el IGM. De este 99% ya tenemos el 100% de papeletas correspondientes a alcaldes y prefectos que ya están listos en el IGM y muchos de ellos ya han sido trasladados a este recinto. Se prevé hasta mañana terminar con el 100% y empezar la verificación para entregar a la empresa integradora. El próximo domingo 10 de marzo, según los vocales, se llevará a cabo un simulacro de las elecciones con el 30% del total de las actas. El segundo procedimiento se desarrollará con el 100% para someter al sistema a pruebas de estrés. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En Ambato, por lo pronto, no hay interés por la campaña política, aunque la delegación electoral de Tungurahua reconoce que hay una propaganda agresiva. Algunas organizaciones políticas colocaron publicidad en espacios públicos. Para
Para las elecciones de marzo, Tungurahua tiene 4.400 candidatos para las diferentes dignidades en sus 9 cantones. Donde se concentra la mayor cantidad de candidaturas es aquí en la zona de Ambato, en lo que es Cantón Ambato. Pero también tenemos el Cantón Pelileo, que por ejemplo está casi a la par en candidaturas a alcaldes, que estamos con 12. En Ambato, que es la capital de la provincia, hay 12 candidatos a la alcaldía y 14 para la prefectura. Una cantidad me parece un poco exagerada en relación a candidatos inscritos. La campaña política nos falta en definitiva lo que es las propuestas. Demasiados candidatos para pocos puestos. La mayoría de habitantes por el momento no muestra interés ni en los candidatos ni en las propuestas. Quien gane no sé, pero yo no soy por ninguno. Aquí no se ve, la verdad, si están proponiendo algo bueno o algo malo, no podemos elegir como joven. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral de Tungurahua ya recibió denuncias del mal uso de la propaganda política. La campaña se está desarrollando de una manera un poco agresiva. Les pedimos muy gentilmente a todos los políticos que se enfoquen en dar las propuestas, que se enfoquen en dar la información que nosotros como electores necesitamos saber. Porque a nosotros nos han llegado denuncias de que se están en intervenciones políticas bajándose propaganda o rompiendo sus pancartas. Por ejemplo, algunos afiches tipo adhesivos se colocaron en las luminarias de la ciudad y otras pancartas fueron retiradas de parques y otros sitios urbanos. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Atención, el registro civil inició desde hoy el horario extendido de atención al público para la renovación y obtención de la cédula de ciudadanía de cara a las elecciones, y los sábados 16 de marzo de 8 a 14 horas, el 23 de 8 a 18 horas y el 24 de marzo, día de la elección, de 8 a 14 horas. Serán los horarios. La atención será exclusivamente para la obtención de la cédula de identidad. Las dependencias del registro civil a nivel nacional, 38 agencias específicamente, van a tener horarios extendidos. ¿Por qué lo hacemos? Evidentemente es por el incremento, como les decía, en la demanda y el servicio de cedulación, aproximadamente entre un 30 y un 50%. Está comprobado que la demanda aumenta. Ustedes pueden ver en la tabla, por ejemplo, en febrero del 2013, que tuvimos una elección nacional, en un mes promedio, en el año 2013, en un mes sin elecciones, perdón, en el año 2013, la demanda aproximadamente fue de 235.926. Sufrió en febrero de 2013, previo a las elecciones, un aumento del 46%, llegando a 344.707. Este comportamiento se ha dado en todos los procesos electorales y es por eso que este año, en estas elecciones, tenemos una proyección estimada de que la demanda subirá en un 31%. Más noticias: 12 mujeres que ocupan altos cargos en el país contaron sus testimonios de cómo tuvieron que abrirse camino para conseguir sus sueños a pesar de que las barreras fueron encontradas en el camino. La Asamblea Nacional fue el escenario para estas 12 mujeres que contaron sus vivencias, sus sueños, sus luchas y sus obstáculos. Elizabeth Cabezas dio la bienvenida a este evento e hizo un llamado a erradicar la violencia en redes sociales. Creo que está en nuestras manos, ahora que estamos nosotros en los distintos niveles de decisión y de poder, tomar acción para que estos temas se erradiquen, se eliminen. Diana Tamaín habló frente al público con la vestimenta típica del pueblo shuar. Mi padre y mi madre me decían, el único camino para llegar a cambiar el destino de un pueblo es la educación. Algo que corroboró Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional, quien además dijo que las mujeres deben romper los estereotipos. Porque vivimos en una sociedad de estereotipos que no nos permite vivir libremente, pues las estructuras nos obligan a seguir roles. También hablaron de la violencia política y cómo las mujeres sufren acoso. Tenemos que construir entre todos espacios seguros de participación. Fue el momento también para topar el tema de derechos y libertad de expresión, algo con lo que aún las mujeres luchan en la actualidad. El mecanismo por excelencia para silenciarnos a las mujeres, para impedirnos que ejerzamos nuestro derecho de libertad de expresión es el miedo. Así inician los eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la Asamblea Nacional, que aún tiene pendiente el seguimiento del cumplimiento de la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional inició el debate para elaborar el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de la Función Legislativa.
La mesa analizará 15 proyectos de otros legisladores y los aportes que se realizaron en el primer debate. Estas reformas buscan sancionar a los legisladores que pidan diezmos a sus colaboradores y se propone la creación de un comité de ética para que resuelva denuncias de legisladores. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en el Palacio de Carondelet con los representantes del pueblo montubio. En el encuentro se abordaron acciones para el fortalecimiento del agro y el seguimiento de los pedidos realizados por los dirigentes. Además, explicaron que avanzan en los diálogos para recuperar las sedes que les fueron quitadas durante el gobierno de Rafael Correa. Acuerdos ministeriales donde podemos derogar una franja de precios que es ilegal y obviamente sumamente abusiva para los pequeños y medianos agricultores que en su mayoría representamos. Hemos solicitado también la devolución de la institución pública del pueblo montubio del Ecuador, eje de género, eje de educación, donde vamos a reabrir escuelas rurales, donde ya se dio apertura para eso, la devolución de varios sedes y establecimientos que nos pertenecían y que también nos arrebataron en la década anterior. El presidente Moreno ha heredado muchos problemas en el sector agropecuario y tenemos la buena voluntad con todos de poder llegar a acuerdos. Peticiones como por ejemplo las franjas de precios ya la veníamos trabajando y claro, tenemos que también atacar otro tipo de problemas que son estructurales como por ejemplo los costos de producción. Tienen que darse en esta administración. Otro tema, Tomislav Topic propone cancelar los 13,5 millones de dólares con cheques certificados a fecha y con el impuesto que pagó por estos ingresos extraordinarios. En un documento entregado esta tarde a Inmobiliar presentó su oferta de pagos. Según este documento presentado a las 12:51 de esta tarde, Tomislav Topic está dando cumplimiento a la disposición judicial de entregar los 13,5 millones a Inmobiliar, pero lo hace con una oferta de medios de pago o activos, donde propone pagar con cheques certificados hasta noviembre del 2019 e incluso descontar los millones de dólares que pagó de impuestos provenientes de esta misma inversión. $1 millón se entregó ya en cheques certificados. 1.756.000 se propone entregar en cesión de acreencias al Estado el 13 de marzo. El 22 de marzo, $1 millón más en cheques certificados. $200.000 el 26 de abril. $200.000 más el 26 de mayo. 1.714.000 el 26 de junio. $200.000 el 26 de julio. $200.000 más el 26 de agosto. $500.000 el 26 de septiembre. $500.000 más el 26 de octubre. $1.094.000 el 26 de noviembre y los 5.134.000 restantes por el pago de impuestos por conceptos de ingresos de inversión. Esta mañana, antes de presentarse la propuesta por parte de Topic, la fiscal general decía esto. Eso es una evidencia, no es un préstamo en cuotas que uno tiene que pagar a su gusto, no. En el documento además se asegura que así se cumple con el acuerdo verbal celebrado entre Iván Granda y los abogados de Topic. Nosotros no somos entidad competente para llegar a ningún acuerdo. Hay una providencia absolutamente clara que le daba 72 horas al señor Topic para depositar los valores a los que se han hecho referencia. La propia defensa de Tomislav Topic, antes de realizar esta propuesta, pidió que se revise esa resolución. Para el lunes 11 de marzo se definió la fecha para la audiencia, en la que se revisará la medida que le puso fecha a la entrega de los 13,5 millones de dólares. Pero si la propuesta que hace el empresario a Inmobiliar es acogida, se precisa que entonces en esa audiencia se va a exponer las cuestiones jurídicas relacionadas con la investigación por lavado de activos que lleva adelante la Fiscalía, en la que está involucrado Topic y su hijo. Inmobiliar al momento no ha dicho si aceptará o no esta propuesta. Tiene que revisarla y ver si corresponde con lo estipulado por el juez. Dayana Monroy, 24 horas. En 2016, el Departamento de Bienes del Ministerio de Justicia realizó un inventario de armamento destinado para el uso de agentes penitenciarios. En él se determinó que existe un faltante de 214 armas de fuego. Estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Contraloría. Se trata de pistolas, revólveres, escopetas e incluso lanzagranadas, cuyo paradero es incierto.
La novedad fue reportada en 2016 en este informe efectuado por el Departamento de Bienes del extinto Ministerio de Justicia. En él se detalla que tras una constatación física hecha por la Dirección de Seguridad Penitenciaria, se evidenció la existencia de solo 519 armas de fuego de las 733 que fueron adquiridas por esta cartera de Estado, y que con ello existe un faltante de 214 armas de fuego. Pero no es todo. Se asegura además que 273 de las armas encontradas presentarían inconsistencias en la comparación de los números de serie. Es decir, se presume que habrían sido cambiadas. El tema fue puesto en conocimiento de la entonces ministra de Justicia, Lady Zúñiga. El Departamento de Seguridad Penitenciaria recomendaba incluso la realización de una auditoría que determine responsables de la desaparición del armamento, además de la creación de un sistema informático para llevar el inventario. Sin embargo, el informe fue archivado 414 días después. En enero pasado, el ex subsecretario de Rehabilitación, Ricardo Camacho, desempolvó dicho documento y sus hallazgos fueron puestos en conocimiento del contralor Pablo Celi. A él le solicitó el inicio de un examen especial para conocer qué pasó con las armas que iban a ser usadas por agentes de seguridad penitenciaria para, entre otras cosas, el traslado de reos de alta peligrosidad y que hoy están desaparecidas. Solicitamos una entrevista con el director nacional de rehabilitación, Ernesto Pazmiño, o algún vocero de la entidad. Sin embargo, por temas de agenda se nos dijo que no nos podrían atender. Estamos a la espera de que se agende una nueva fecha. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Guías desarmados, reclusos armados. Escuchen esto. Armas, municiones y teléfonos celulares fueron encontrados bajo una cama en una de las celdas de la penitenciaría de Guayaquil. Hay 5 privados de libertad detenidos. Luisa María Heredia informa. 5 del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, que corresponde a la etapa de mediana seguridad, atrajo la presencia policial este miércoles. Agentes especializados del Grupo de Intervención y Rescate y de la Unidad de Mantenimiento del Orden debieron restablecer la seguridad del área tras un enfrentamiento entre prepeles. Minutos después procedieron a realizar una requisa en la celda. Fue entonces cuando detectaron las novedades. Bajo una cama hallaron un hueco de aproximadamente 20 centímetros de profundidad y 10 de diámetro, en el que había varios objetos envueltos en plástico de embalaje. Un fusil y un cargador con 31 municiones calibre 5, una subametralladora y un cargador de 9 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros y un cargador 40 municiones 9 milímetros, un revólver de fabricación brasileña y 10 municiones calibre 38 y 4 teléfonos celulares. De acuerdo con el parte policial, hay 5 PPLs detenidos. Ellos son Héctor B, Jeremy O, Marco M, Javier T y Pedro T. Para las próximas horas se han ofrecido declaraciones desde el comando policial en la capital sobre el operativo realizado. Una escena más que revela la difícil situación carcelaria que afronta el país en la actualidad. Armas y municiones fueron incautadas por la policía durante operativos ejecutados en Tulcán, en el Carchi. Los controles antidrogas también detuvieron el ingreso de marihuana camuflada en quintales de papas. Las pistolas y municiones eran transportadas en este vehículo de placas ecuatorianas que se trasladaba en la madrugada desde Ibarra hasta Tulcán con 3 ocupantes, 2 ecuatorianos y una colombiana. Encontrándole a la ciudadana colombiana escondida en sus partes íntimas 2 armas de fuego y 3 alimentadoras y 66 cartuchos 9 milímetros. Según las primeras investigaciones, las armas no iban a ser trasladadas a Colombia para su comercialización, sino para el cometimiento de actos delictivos en el país. Sí se presume que pertenecen a alguna banda delictiva que se encuentra realizando hechos delictivos en el interior del país. Los controles policiales se ejecutan tanto en el día como en la noche, dando como resultado además la incautación de 10 kilos de droga camuflados de una manera singular. En este caso, marihuana camuflada en 2 quintales de papas. Los operativos se extienden tanto en la zona urbana como rural, a fin de evitar el transporte de sustancias psicotrópicas, armas y municiones. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El Cuerpo de Bomberos del Cantón Portobelo, en la provincia del Oro, confirmó esta tarde que uno de los cuerpos encontrados en el río Salatí pertenece al de la joven guayaquileña de 20 años, Connie Muñoz, quien se desempeñaba como bombera voluntaria. Los habitantes de Marcabelí alertaron a las autoridades de la presencia de un cuerpo en el río e inmediatamente las tareas de búsqueda se reanudaron. Las autoridades continúan con la búsqueda del cuerpo de Víctor Zambrano, quien también se encontraba de paseo en la provincia del Oro por el feriado de Carnaval.
La defensa del cuarto implicado, Javier Espinosa, en el caso Marta, pide objetividad en la investigación, al igual que la propia Marta, quien lo defiende. Asimismo, la defensa de uno de los detenidos, Juan Andrés Moreno, señaló que las pruebas científicas serán determinantes en el caso. Fue la propia Marta quien quiso hablar para defender a Javier Espinosa. Según ella, se está cometiendo una injusticia al vincular a este cuarto hombre en la violación de la que ella fue víctima el pasado 13 de enero en un bar-restaurante del norte de Quito. Mi oposición a la vinculación del señor Javier Espinosa, ya que estoy 100% consciente y segura de que él no participó en ninguna medida en mi agresión. La defensa de Espinosa considera ilógico que la Fiscalía lo haya vinculado cuando la propia víctima ha manifestado que fue él quien la rescató. Pese a que la misma víctima en la misma audiencia y todo el tiempo ha ratificado que Javier es la persona que le rescata, pese a que la misma fiscal en la audiencia dice que Marta recuerda ya cuando estaba con las personas que le rescataron, es decir, las otras dos señoritas y Javier Espinosa, se usan argumentos realmente que carecen de fondo para vincular a Javier. Catalina Ávila, nueva abogada de Marta, manifestó que no se puede condenar a un inocente y en consecuencia solicitarán a la justicia nuevas diligencias. Lo que vamos a realizar es justamente solicitar la ampliación de la versión de la propia víctima para que sea considerado en cuenta. Otro dato importante y determinante dentro de la investigación que han confirmado las defensas de ambas partes es que el día de los hechos los protagonistas de esta atroz historia solo consumieron alcohol y no otras drogas como se dijo inicialmente. Por su parte, el abogado de Juan Andrés Moreno, detenido en la cárcel de Latacunga, dice que espera el resultado de las pruebas científicas que determinarán o no la participación de Espinosa. Tenemos las cámaras, tenemos las triangulaciones de llamadas, tenemos una serie de pruebas científicas y tenemos la prueba de ADN, que es fundamental para determinar si en efecto tuvo o no tuvo contacto sexual. Y si no lo tuvo, bien por él, porque nadie quiere que otra persona más caiga en desgracia. Además, una nueva prueba habría aparecido. Se trata de un audio donde se reconocen las voces de algunos hombres e incluso de una mujer que se habría grabado en el lugar y la hora de los hechos. Es una prueba científica y por eso ya se hizo el cotejamiento de voz. Falta el cotejamiento de voz del señor Javier Espinosa. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Seguimos, amigos. Autoridades del Ministerio de Turismo, de la Policía, del ECU 911 y de la Agencia Nacional de Tránsito calificaron como positivo el balance de siniestros en el feriado de Carnaval, ya que no se registraron fallecidos en las vías ni por los festejos. Además, detallaron que a nivel país, 723,000 turistas se movilizaron a diferentes partes del país, contribuyendo con $67,2 millones a las provincias más afectadas de la costa ecuatoriana. El feriado ha sido muy positivo. En primer lugar, carnavales tradicionales, como son el de la fiesta de las frutas y las flores, el de Guaranda, el de Cañar, el Paucarraimi en Imbabura y el Chota han tenido una demanda muy interesante. En segundo lugar, los balnearios han tenido también un número de visitación bastante alto y aparte de eso han realizado varios eventos en cada una de las playas. Hemos tenido una reducción del 50% en siniestros, 66% en reducción de lesionados y no tuvimos ni un solo fallecido en la modalidad de transporte de pasajeros.